conectado ahora con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Muy buenas tardes, amables televidentes. En este momento damos inicio a su acostumbrado programa dominical Hay una Esperanza. Como siempre, llevando a vuestros hogares y a la familia del Cibao y a la familia dominicana y más allá, la esperanza de Jesús y su segundo regreso a este mundo como la solución y la esperanza de resolver los problemas. Buenas tardes, hermano Jerez. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Cada domingo estamos aquí para traer la palabra de Dios, el mensaje que el Señor ha puesto en nosotros para llevarlo a cada tribu, pueblo y lengua. Estamos aquí para llevar su auténtica verdad a través del libro sagrado, la Santa Biblia. Esperamos que estén en sintonía y sean todos bienvenidos a su espacio Hay una Esperanza. Y como es costumbre de su programa, siempre llevamos a nuestros amigos, a nuestros televidentes y a nuestros hermanos en oración a través de Jesucristo hasta el trono de la gracia para presentar los problemas y dificultades de nuestros amigos y hermanos. Hoy estaremos orando por el consuelo de la familia Tavares Oser, que perdió una de sus hijas, y queremos consolar y pedir el consuelo para nuestra hermana América Oser, viuda Tavares, y a sus hijos sobre la pérdida temporera, porque sabemos que descansó en el Señor. Amén. De su hija. También estaremos orando por Emilia Miranda, Teresa Rodríguez, la hermana Rafaela de Mejía, el mismo hermano Santiago Mejía, y estaremos orando por Vélez, nuestro hermano Leonardo Vélez, que es un asiduo televidente de y seguidor de su programa. También estaremos orando por Filión, por Adames, y ¿por qué no? Estaremos orando por la hermana Ana, viuda Aria, quien ayer o anteayer tuvo que ser llevada nuevamente al médico, esperando que el Señor la recupere a nuestra hermana Aria, viuda Aria, en Gurabo. Sí. Estaremos orando por tu suegro, Javier Pimentel, por tu esposa, Josefina Pimentel también, y los enfermos que tú visitaste del hospital en el Cabral hospital. Ibáez. Queremos orar por ellos también, por aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, también por los amables televidentes que cada domingo están aquí en sintonía con este espacio. Queremos que esta oración que vamos a elevar al trono de la gracia pues llegue para que el Señor haga su santa y bendita voluntad. Oremos. Padre eterno, bondadoso Dios que siempre escucha nuestro ruego, gracias por permitirnos presentar estos nombres, estas familias, para que tu gracia a través de Jesús pueda obrar, si es tu voluntad, en su favor, para consolar a unos, sanar a otros y preparar a otros para lo que ocurra. Amén.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Y gracias porque tú has prometido que aquellos que piden, hallan. Sí, Padre. Los que buscan, también hallan. Y a quien toca, se le abrirá. Amén. Y estamos tocando la puerta de tu misericordia ahora, a través de Jesús. Amén. Para que por tu gracia obre en la salud de los hermanos y hermanas que hemos presentado, por la salud de aquellos que nos sintonizan en este programa, que tengan alguna dificultad, Sí, Padre. por sus problemas familiares, sociales y económicos. Sí, Padre. Dios. Si es tu voluntad, tú puedes Amén. ayudarlo. Sí, Señor. Pero por sobre todo, prepáralos para que Jesús sea la esperanza de sus vidas. Amén. Gracias por oírnos. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, máster, con el programa. Que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día, y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme Bien, a amables nuestra... televidentes, aquí continuamos con ustedes en su programa Hay una Esperanza. En este momento estamos en el devocional o aprendamos de la naturaleza. Hoy quiero hablarles de un animal que les he hablado en otras dimensiones y momentos, pero hoy voy a usar solo el término y hablar un poquito de la importancia de él y compararlo con la vida espiritual. Me refiero a los corderos o el ovejo, llaman cordero o cordera en esta especie bovina a todos los que son animalitos de menos de un año, lo denominan corderos y corderas, dependiendo del sexo. El cordero ha sido un animal de la especie bovina donde hay una cantidad de razas. Sin embargo, todos tienen algo en común. No hay un cordero o un ovejo que sea un animal furioso, excesivamente furioso. Generalmente, si estos animales no son molestados por una mosca que se le introduce por la nariz y deposita larvas, y estas larvas lo ponen a ellos furiosos, mientras eso no ocurre, el cordero es símbolo de mansedumbre, de humildad. Es un animal que se deja sacrificar sin ninguna oposición. Y este animal, además de brindarnos su leche, su lana, su carne, es un animal que a través de la economía hebrea del pueblo de Israel, desde el Edén, fue tomado por Dios como símbolo de Jesucristo. Y a través de la historia, los corderos han sido usados para ser expiación por el pecado en el pueblo de Israel. Por eso encontramos en Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, que le ordena tomar un cordero, sacrificarlo, comerlo con hierbas amargas y untar su sangre en el dintel. Esto hasta hoy los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel actual celebra estos ritos, aunque ya no son necesarios, aunque no voy a entrar en ese detalle, pero no son ya necesarios porque Cristo, la realidad, llegó. Pero el judío, el hebreo todavía no acepta a Cristo como el Mesías. Pero para todos aquellos que aceptamos a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, el Cordero ha sido un símbolo de Cristo. Por eso encontramos que desde Génesis hasta el Apocalipsis,
el Cordero es símbolo de la muerte de Cristo y aún es símbolo de la victoria del cristiano, porque en Apocalipsis dice que los fieles han vencido al maligno y al mundo por el Cordero o el ovejo simbólico que fue ofrecido de manera real en Cristo. Por eso encontramos que en Isaías 53:7 nos habla de que Él, el Cordero, Cristo, no abrió su boca para defenderse a la hora de su muerte. Y nos habla que en Primera de Pedro 1:18 y 19, que usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana conversación y de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin contaminación. Y es por eso que en Isaías 53:5 dice que ese cordero, Cristo Jesús, fue inmolado, herido por nuestros pecados y llevó sobre sí la carga de nuestros males. Y para concluir, encontramos que cuando Juan el Bautista, quien allanó el camino de Jesucristo, como el Elías de ese tiempo, con un mensaje parecido al de Elías, Juan, al ver a Jesús, según Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amables televidentes, no hay otro que pueda limpiarle a usted y a mí de pecado. Solo la sangre preciosa de Jesús, como dice el apóstol Pedro, derramada como de un cordero sin contaminación, puede limpiarnos y librarnos de la condenación. Que Dios te bendiga y permita que Jesús sea el Cordero que quita tus pecados. Hasta más adelante. Adelante, máster. Los que aman a Jesús saben pedir perdón. Los que aman a Jesús no sienten rencor. Yo amo a Jesús. Todos juntos como yo. Yo amo a Jesús. Tienen que decirlo juntos. Yo amo a Jesús. Díganse lo que Él lo merece. Otra vez. Yo amo a Jesús. Él te ama mucho más. Yo amo. Amén. Los que aman a Jesús viven en libertad. Los que aman a Jesús desprecian la maldad. Los que aman a Jesús viven en libertad. Yo amo a Jesús. Todos díganlo. Yo amo a Jesús. Todos juntos. Yo amo a Jesús. Y Él está feliz ahora. Otra vez. Yo amo a Jesús. Amén. Yo amo. Muy bien. Ahora llegó el momento de medir. A ver, cuán grande es el amor que sentimos por Él. Todos los niños que están ahí, su dedo aquí en la nariz. Todos aquí. Pongo el dedo en la nariz. Abajo, bajo hasta los pies. Arriba, vuelvo a la cintura. Vuelta, dando vuelta en el lugar. Te digo, Jesús, te quiero. Díganselo a Él. Te quiero, te quiero. Te digo, Jesús, te quiero. Díganlo. Te quiero, te quiero. Te digo, Jesús, te quiero. Otra vez juntos. Pongo el dedo en la nariz. Abajo, bajo hasta los pies. Arriba, vuelvo a la cintura. Vuelta, dando vuelta en el lugar. Te digo, Jesús, te quiero. Juntos, te quiero. Te quiero. Amén. Te digo, Jesús, te quiero. Mímenlo a Él. Te quiero, te quiero. Te digo, Jesús, te quiero. Con cariño. Te quiero, te quiero. Te digo, Jesús, te quiero. Te quiero, te quiero. Te digo, Jesús, ¿cómo?
Un, dos, tres. ¡Mua! De nuevo con ustedes en su espacio Hay una Esperanza. Ahora estamos en la sección Familia y Salud. Como cada domingo en esta sección traemos una cápsula para informar, para enseñar, para que entendamos cuáles son los problemas de salud que tenemos en nuestro hogar. Por eso nos preocupamos para que cada domingo llegue una cápsula a través de un profesional en el área. Hoy vamos a presentar una cápsula interesantísima sobre el problema de la hemorroides, un problema que está latente en muchas personas en el mundo. Y en este caso tenemos un gastroenterólogo que va a hablar extensamente del problema de la hemorroides, un problema que debemos evitarlo a través de la ingesta de alimentos que pues nos traen problemas en el colon y en otra parte del cuerpo, y este médico va a explicar lo que es la hemorroide. Hay causas variadas para la hemorroide. Una de ellas es el sedentarismo. La mayoría del mundo vive sentado en una oficina, en un guía, en un carro, Sí. Y no hay momentos para los momentos fisiológicos, valga la redundancia, y entonces se producen constipaciones y otros problemas, y la falta de fibra en la alimentación. Las hemorroides son arterias o venas que irrigan lo que denominan los especialistas el recto. Sí. Y cuando éstas se irritan, pues pueden salir hacia afuera su inflamación, y algunas de ellas pues lo hacen hacia adentro, causando problemas mayores. Sí. Vamos a ver de manera profesional cómo la cápsula rectal puede ser afectada por las hemorroides. Sí, vamos a este interesante momento de esta cápsula informativa. Mejor Cada Día presenta este programa especial para hablarles de un tema de mucho interés que hemos preparado para usted. Gracias, doctor de la Cruz, por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el tema de las hemorroides, un problema cotidiano, un problema que una gran parte de la población sufre. ¿Qué síntomas podemos encontrar en estos pacientes? Principalmente 3 síntomas: dolor, sangrado y prurito o comezón, como se conoce. O comezón. Los tres aspectos que debemos tomar en cuenta. Si alguno de nuestros amigos está padeciendo alguno de estos aspectos, hay que tener una alerta, porque puede estarse presentando este problema. Así es. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuánta población aproximadamente puede padecerlo? Algunas revistas hablan que hasta un 70% de la población puede llegar a presentar esta patología anorrectal. No importa continente, no importa raza, no importa estatus económico, cualquier gente es susceptible de que pueda presentar este tipo de problemas. Es un problema muy común. Algunas causas o factores que puedan hacer que esto se presente más fácilmente. Podríamos hablar de higiene. Se ha visto que cuando hay un mal aseo de la región anorrectal, quedan residuos de materia fecal, y estos son factibles de provocar inflamación de unas glándulas que tenemos en esa región, que se llaman glándulas de Morgani, y producen alteraciones en los vasos sanguíneos, esto es en los suspensorios que tienen este tipo de vasos, provocando que haya un descenso, una alteración en la pared de la vena, y se produce la hemorroides. O sea, que aquellos mitos de que pues, estuve mucho tiempo sentado, me senté en algo caliente, mucho tiempo parado, eso realmente no son factores que tomar en cuenta. Efectivamente, ese es un mito de que se habla de que por estar mucho tiempo parado padezco hemorroides, o porque paso mucho tiempo sentado en algún cojín caliente se me ha desarrollado hemorroides.
son verdaderamente mitos. Muy bien, la alimentación, los alimentos que ingerimos, ¿cómo afectan? Es otro factor. Si no tenemos una ingesta adecuada de alimentos con alto residuo, alta fibra, llámese verduras, frutas, pues vamos a tener una deficiencia en nuestra evacuación. Recordemos que estos nos ayudan a que el funcionamiento del intestino grueso y delgado sean adecuados para tener una buena evacuación. O sea que es un problema que en un momento dado podemos prevenir. Efectivamente, llevando una dieta adecuada, una dieta sana, con alto residuo, vamos a prevenir este problema de hemorroides, que en última instancia, esto es lo más importante, la prevención y no la curación ya cuando tenemos la enfermedad. Muy bien. ¿Algunas otras medidas que debamos tomar en cuenta para prevenir este problema? Disminuir la ingesta de carnes rojas, evitar grasas de origen animal, ejercicio, y con esto estaríamos hablando de una prevención para no llegar a tener este tipo de problemas. Ok, muy frecuente, signos muy claros, datos que debemos recordar para poder tener prevención. Si ya el paciente está padeciendo, ¿cómo puede saber si es grave o no es grave? ¿A dónde tiene que acudir? Creo que como todas las enfermedades, hay que ir con el médico que uno le tenga confianza para poder ser tratado adecuadamente. No se vale, no es correcto el tratamiento empírico en estos problemas, porque entonces agravaríamos la enfermedad que tengamos y estaríamos complicándonos, que es más problema, una complicación. Diario recibimos información por radio, televisión, revistas, periódicos, que nos dicen, tome esto, úntese esto, tome tal té, etcétera, etcétera. ¿Es útil esto? 1. Y 2, ¿todos se tienen que operar o cuáles se operan, cuáles no se operan? La automedicación no es lo correcto en ningún padecimiento, y en este caso también es válida esta frase. ¿Quiénes se deben de operar? Los pacientes que tienen hemorroides de grado 2 en adelante. Hemos visto que los pacientes de grado 1, grado 2 pueden revertirse y tratarse médicamente. Los pacientes que llegan a grado 3, grado 4, muy difícilmente van a mejorar con medicamentos y van a terminar operándose estos tipos de pacientes. Esta imagen nos ayuda mucho a entender qué puede ser una hemorroides grado 3 o grado 4. ¿Nos puede explicar? Aquí tenemos un paciente con hemorroides grado 3, internas y externas. Podemos ver que son patologías muy aparatosas, muy dolorosas, sangran, si ven hay huellas de sangrado en este tipo de pacientes, por lo que no debemos de llegar a este problema. Debemos de tener mucho cuidado en nuestra higiene y en el tipo de alimento que ingerimos. Resumiendo, si usted tiene dolor, sangrado, prurito, picazón en su región anorrectal, cuidado, puede estar padeciendo esto. Segundo lugar, debemos cambiar nuestras costumbres en cuanto a alimentación. Más frutas, más verduras, fibra, ejercicio, y entonces podemos tener mucho más chance de que este problema se pueda resolver. Siguiente punto, si tenemos unas hemorroides de este tipo, con tratamiento conservador, no van a mejorar y van a necesitar cirugía. ¿Es necesaria? Hay que hacerla. ¿Es riesgosa? Mínimo riesgo. Muy mínimo riesgo. Y los resultados son buenos. Fabulosos. Excelente, doctor. Muchas gracias por esta información. Va a ser útil para nuestros amigos y esperamos puedan entender mejor esta patología. Gracias por acompañarnos y no lo olvide, sea feliz, disfrute la vida, aprenda a vivir mejor cada día. De nuevo con ustedes, amables televidentes, ahora en la sección ¿Sabías qué? Continuamos presentando la cápsula sobre la revelación de Apocalipsis. En esta sección vamos a traer una serie de cápsulas que son cápsulas interpretadas por el pastor Alejandro Bullón. Un estudio sobre el libro de Apocalipsis de manera exhaustiva, con la verdad presentada a través del mismo. Por eso tenemos hoy el gusto de presentar nueva vez al pastor Alejandro Bullón en este importante seminario sobre el libro de Apocalipsis. Y la gran importancia de este seminario, amables televidentes, es que debido a que Apocalipsis ha sido un libro
al cual el diablo ha echado sombras y temores. Algunos prefieren ni leerlo, y si lo leen, pues se asustan. Se llenan de miedo. Y se llenan de temores por las figuras simbólicas que se encuentran en él. Quiero decirle que la comprensión de este libro es sumamente importante, porque en él convergen todos los libros de la Biblia y en él se descubre la trama final del demonio, el traidor por excelencia, sí, señor, para engañar al cristiano. Y vemos cómo Cristo, como el Cordero inmolado y como el león de la tribu de Judá, lo vence en este libro. Vamos a leer aquí, Olivo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, para que nuestros amables televidentes entiendan que esta revelación que recibió el profeta Juan a través del ángel fue una revelación de Jesucristo al apóstol. Dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el héroe del Apocalipsis, por lo tanto no tenemos que tener miedo, no hay por qué temer, si Jesucristo mismo está hablando a través de este importante libro como es Apocalipsis. Vamos a ver, señor director, la cápsula sobre esta sección titulada El héroe y el traidor. Sí, señor. Adelante, señor director. Hola amigo, cuando conocemos el personaje principal de un libro, la lectura y la comprensión del mismo se torna más fácil y agradable. Lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. No hay duda de que Jesús es el personaje central del libro de Apocalipsis. En este libro, uno de los temas principales es la adoración que todo el cielo y todo el universo rinden al Señor Jesús. Apocalipsis nos dice que solo debemos postrarnos delante de Dios y a Él solo adorar. Entonces, ¿cómo es posible el hecho de que Jesús también recibe adoración en el libro de Apocalipsis? Bueno, aplicando el método cristiano de interpretación podemos entender este asunto. Comencemos considerando las informaciones que tienen que ver con la naturaleza humana que Cristo adoptó y con la naturaleza divina que Él tenía desde la eternidad. Bueno, 700 años antes de la encarnación, el profeta Isaías predijo que Jesús nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. En San Mateo capítulo 1 se nos habla que el ángel de Dios reveló a José que esa profecía se estaba cumpliendo en la encarnación de Jesús, o sea, Jesús era Dios con nosotros. Otra profecía que nos ayuda a comprender mejor este tema es la de Miqueas 5:2, que predijo el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Pasaron 500 años y la profecía se cumplió. Una noche serena, iluminada por una estrella de ángeles, nació el Salvador del mundo en una humilde cuna de paja en Belén. El profeta Miqueas revela también que el Mesías habría de reinar en Israel y que los orígenes del Mesías eran desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, Jesús tiene una preexistencia eterna. El nacimiento de un niño con existencia eterna solo es posible a la luz de los textos de Isaías y de San Mateo, que nos afirman que el niño sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Refiriéndose a Cristo, San Pablo escribió: de ellos son los patriarcas y también de ellos desciende el Cristo, según la carne, el cual es sobre todos, Dios bendito a todos siempre. Amén. Por esa razón, por ser Cristo Dios eterno, el libro de Apocalipsis lo presenta como aquel a quien todos rinden adoración y alabanza. Jesús es Dios, siempre existió, siempre existirá eternamente. Rey de los reyes, Señor de los señores. Es así que Jesús es tratado en el libro de Apocalipsis, el Dios Todopoderoso, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis 1:5. Y San Pedro nos dice que, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es así que fuimos salvos. En nuestro próximo encuentro estudiaremos otro personaje de Apocalipsis, el opositor, enemigo de Cristo, que es el grande traidor desenmascarado en el libro de Apocalipsis. Tendremos una revelación de lo que sucede en el conflicto cósmico y cómo este conflicto alcanza finalmente al planeta Tierra. Ese próximo tema y el que viene después serán la base para poder captar con mayor facilidad otras maravillas reveladas en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, los 4 caballos y sus caballeros, los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, el misterio sobre quién es el número 666 y la bestia de 7 cabezas. Todos esos son temas notables e interesantes que forman parte del estudio del libro de Apocalipsis. Al concluir, recordemos que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De esa manera, nos vamos a aproximar de Jesús con toda confianza. Jesús es el personaje central del libro de Apocalipsis, y por su grande amor, Él desea tornarse también el personaje central de nuestra vida. Aceptándolo, gozaremos de paz, de alegría y de vida eterna. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está muy cercano. Que Dios nos bendiga. Querido amigo, hoy hablaremos sobre el grande traidor desenmascarado por el libro de Apocalipsis. Sería difícil negar la existencia del dolor, del sufrimiento y del mal en este mundo. Todo eso es usado por Satanás para afligir a los hijos de Dios. Pero el gran traidor será desenmascarado con este estudio. Mira, Dios no es culpado de toda la miseria que impera en el mundo. Las Sagradas Escrituras dicen que Él hizo toda la tierra perfecta, tan perfecta que ni siquiera 6.000 años de pecado pudieron destruir las marcas de la maravillosa obra de Dios. Como escribió Ellen White, Dios es amor. Está escrito en cada botón que desabrocha, en cada hierba que brota. Los pajaritos que llenan de música el aire con sus alegres silbidos, las flores delicadas con matices maravillosos impregnando su perfume al aire,
los altaneros árboles de la floresta con sus ramas de un verde vivo, todos testifican de la tierna y paternal solicitud de Dios y también de su deseo de tornar felices a sus hijos en esta tierra. Pero un grande conflicto entre el bien y el mal apareció en el cielo, cuando Lucifer, un ángel hermoso, misteriosamente se rebeló contra Dios, motivado por ambiciones y por egoísmos que no entendemos. Y él engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Este conflicto cósmico se transfirió para la tierra, cuando Satanás, el antiguo Lucifer, utilizando como instrumento a la serpiente, engañó a Eva, y ésta, por su vez, arrastró a Adán con ella. Ambos desobedecieron la palabra de Dios. Probablemente no imaginaban que la falta de respeto a la palabra de Dios fuese tan trágica, pero fue, y será siempre. Pues lo que determina de qué lado estamos nosotros entre el bien y el mal es justamente nuestra obediencia a la palabra de Dios. Una de las primeras consecuencias de la desobediencia fue la pérdida del hogar edénico. No mucho tiempo después, ellos comprendieron, por lo menos en parte, lo que significaron las palabras de Dios cuando dijo que no comiesen del fruto prohibido, porque si lo hiciesen, ellos morirían. Y esto sucedió cuando Adán sostuvo en sus brazos el cuerpo sin vida de Abel, su hijo, asesinado por su hermano Caín. El Señor tuvo que revelar en Apocalipsis los secretos de la traición, la estrategia que Satanás usa. El Apocalipsis tiene que desenmascarar al enemigo a fin de que nosotros nos podamos proteger contra él y no ser engañados como Adán y Eva. En primer lugar, Satanás trabaja por medio del engaño, de la mentira, muchas veces bonito en apariencia. En 2 Corintios 11, 13 al 15, leemos que él tiene en esta tierra una especie de ministros, los cuales realizan muchas veces obras misericordiosas de aparente justicia y que se transfiguran como si fuesen apóstoles de Cristo. Estos hombres realizan milagros destinados a propagar el error y la rebelión. ¿Te parece esto increíble? Pues fue exactamente lo que el diablo hizo en el Edén. Se disfrazó de una serpiente para engañar a Adán y Eva. Y Apocalipsis revela que este enemigo extiende el conflicto contra Cristo, persiguiendo a los que permanecen fieles al Señor, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis también nos revela dónde encontrar el secreto infalible para vencer a Satanás. Mira, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, 11. Satanás sabe que no tiene nada que hacer delante de Cristo. Jesús venció a Satanás en el monte de la tentación, en el desierto, lo venció en el monte del Calvario, lo venció también en el sepulcro. La tumba vacía del Cristo resucitado demuestra que el diablo no lo pudo retener allí. Jesús venció al enemigo y hoy día lo vence cada vez que un hijo de Dios pide auxilio al Padre Celestial. Y querido, lo vencerá definitivamente al fin de los tiempos. Lo más maravilloso de todo es saber que Él nos prometió que Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Oremos a Él y escondámonos en su poder y en su gracia para no ser engañados ni derrotados por el enemigo. Que Dios nos bendiga. Mira, mamita, ahí está Jesús. Bien, buenas tardes, amables televidentes. Nuevamente les saludamos con cariño. Después de esta magistral exposición de el Apocalipsis por el pastor Bullón, poco tendría yo que decir al respecto.
Sin embargo, puedo decirle que hemos mostrado cómo Cristo es el héroe del Apocalipsis y cómo desenmascara al engañador Satanás. Continúe con este programa en las próximas semanas y en los próximos domingos, porque seguiremos analizando el libro de Apocalipsis por este erudito bíblico, el pastor Bullón. Ahora me permito decirle que estamos en su espacio En Busca de la Verdad, en la sección En Busca de la Verdad, para llevarle a ustedes algunos datos importantes sobre cuál es nuestra verdadera condición en relación a la creación de Dios. Es lógico que usted escuche en nuestro argot cotidiano: esto es mío, yo soy el dueño, yo soy, en fin, el ego del ser humano se ha exaltado por encima del amor de Dios. Y en este momento vamos a dar inicio a una serie interesante sobre cuál es la verdadera relación del hombre frente a la creación. Siendo que el hombre mismo es criatura, es creado, y cuando fue creado en el sexto día, él encontró todo lo que necesitaba en el ambiente que le rodeaba, en su estado natural. Es decir, su medio ambiente fue preparado por Dios y él encontró, incluyendo el hogar, todo listo. Por lo tanto, el hombre era parte de la creación, no es dueño, no es el poseedor por naturaleza, porque el hombre mismo es una criatura. Siendo que Dios es el verdadero dueño, entonces lo que Dios realizó fue permitir que el hombre administrara su creación, por lo que el hombre no es más que un administrador de los bienes de Dios en términos reales. Es decir, que el hombre no debe considerarse dueño. Sin embargo, después que el pecado entró y la naturaleza humana se corrompió, el hombre empezó a sentir una serie de cosas que no estaban antes de la caída. Comenzó a sentir temor, comenzó a sentir ira, comenzó a sentir celo, envidia, etc. Y también entró con la caída el deseo de poseer, de ser dueño. Y entonces, a partir de la caída del hombre, el hombre en todas las generaciones, a partir de la caída de Adán, se ha creído el dueño y ha olvidado que él es un ecónomo, o sea, un administrador. De esta palabra ecónomo sale el término economista, economía, etcétera, y todos sabemos que los que manejan la economía y los asuntos sobre administración no son dueños, y que el administrar algo implica que en algún momento usted tendrá que darle cuenta al dueño. Y eso es lo que ha ocurrido después que el hombre cayó. Dejó de ser el ecónomo de Dios, piensa él, para convertirse en dueño. Y ahora el hombre dice: mío, poseo, tengo, soy, etc. Y es lógico que según Génesis 1:26, lo que el hombre administra es la creación que Dios le permitió o le otorgó. Entonces, según la Biblia, en el Salmo 24:1, Dios es el verdadero dueño de todo. Y lo dice de la manera siguiente el salmista: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, según Salmo 24:1. Es decir, que en términos reales, el hombre no es dueño de nada, es solo un administrador. Y como somos administradores, sin lugar a dudas, tenemos que entender que en un momento dado, Dios nos pedirá cuenta de la administración.
El Señor confió sus bienes al hombre. Todo lo de Jehová se le otorgó, se le dijo administralo, subyúgalo, manéjalo. Pero como dije, el pecado ha hecho que el hombre ahora usurpe. Recuerde que según lo que vimos ahorita en Apocalipsis, Satanás se rebeló contra Dios porque quería manejar y administrar lo que Dios había hecho, creyéndose él la gran cosa y el dueño. Y como él no pudo lograr eso en el cielo, lo expulsaron y entonces trajo a la tierra su conflicto y él ha hecho creer al hombre que el hombre es dueño. Es decir, la imagen de Dios que Dios puso en el hombre, en el Edén, en la creación, se ha ido borrando, se ha ido perdiendo y Satanás ha estampado su propia imagen egoísta en el hombre caído. Y entonces, ahora, el hombre caído se ha tragado el cuento de que es dueño, porque Satanás le ha hecho creer que él es dueño. Ahora, cuando Adán y Eva faltaron, según Génesis 3:6, entonces Dios hizo algo especial. Los echó fuera del Edén, los echó fuera del jardín y colocó un ángel con una espada para que no tomaran el árbol de la vida y vivieran como pecadores para siempre. Según Génesis 3:24, la espada se batía alrededor del árbol y del huerto para que no llegaran a tomar del fruto del árbol de la vida. Ese árbol está reservado, según Apocalipsis 22, para los redimidos en el Señor. Será un tema especial. Ahora, cuando llegó el día de ajuste de cuenta en el Edén, porque recuerde, la administración requiere dar cuenta, Dios, según nos dice el libro de Génesis 3:9-13, llamó al hombre. El hombre se escondió porque tuvo miedo y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que está desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comiera? ¿Qué es lo que ha hecho? Le dijo Dios a Adán. Es decir, el mismo Dios sintió que el hombre había hecho algo desastroso, aunque Adán no lo comprendió en ese momento, pero lo comprendió, como dijo Bullón ahorita, cuando tuvo en sus brazos su hijo Abel, matado o muerto por su propio hermano. Así es que con estas introducciones de este tema, dejamos abierto la posibilidad de analizar hasta dónde abarca la mayordomía del ser humano. Es decir, cuáles son las cosas que administramos. Podríamos dar como una pincelada, decirles que administramos la mayordomía de los bienes, las propiedades y las cosas. Será tema de otros, estoy dando solo una pincelada. Podríamos decir también que somos mayordomos del tiempo. Dios nos ha dado el tiempo a todos por igual, pero Él se ha reservado parte de ese tiempo que analizaremos cuando toque ese momento. También debemos entender que somos administradores o mayordomos del dinero, de lo que poseemos económicamente. No somos dueños de esas cosas, solo lo administramos. Y también tenemos que darnos cuenta que somos mayordomos de los talentos y también mayordomos de la vida. Es decir, Dios nos ha dado a administrar la vida, nos las colocó. Decía Benjamin Franklin que si tú amas la vida, debes administrar bien tu tiempo, porque del tiempo está hecha la vida. Lamentablemente, uno de los tesoros y talentos y dones que más desgastamos
y desperdiciamos es precisamente el tiempo. Perdemos tiempo acá, acullá, y entonces después nos lamentamos que no alcanzamos tales o cuales cosas en la vida, cuando el tiempo perdido se hubiera podido aprovechar en cosas más útiles. Así, de esa manera, mis amados, de manera general, le hemos presentado la introducción a estas áreas de cómo es el hombre en relación a la creación. Es decir, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo en relación a los bienes que Dios ha puesto en nuestro haber, en nuestra administración? Queremos decirle que esta es una serie interesantísima. Vamos a ver 5 aspectos de la vida que administramos: cuerpo, vida, tiempo, tesoros y talentos. Así es, mi amado y amada amiga y hermano, no se pierda el próximo domingo nuestra continuación en esta sección titulada Condición del hombre frente a la creación. Que Dios te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta el domingo, si Dios quiere, amables televidentes, en un programa similar, Hay una esperanza. Adelante, máster. En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.